hace 2 semanas el ministro Carlos Pérez y también el viceministro Troya estuvieron en Morona, Santiago. Esto fue en realidad la semana anterior. El día viernes dieron declaraciones también sobre el proyecto Río Blanco, declaraciones muy polémicas, pues ponían en cuestionamiento una decisión de la Corte que está ya ejecutoriada. Con respecto al proyecto Mirador, en el sur oriente ecuatoriano señalaron que existía conformidad y apoyo por parte de las etnias de esa zona, aunque sí habían manifestado su preocupación por temas medioambientales. Nos vamos a un diálogo con el economista Luis Corral, ambientalista y ecologista. Recordamos, y los ecuatorianos recuerdan al economista Luis Corral, pues él fue agredido en un coliseo, también en la provincia de Morona, Santiago, cuando el presidente de la República daba un discurso y Luis Corral cuestionó los argumentos que utilizaba en ese momento Correa. La agresión a Luis Corral fue viral en las redes sociales. Luis Corral continúa trabajando por el medio ambiente y la ecología en el oriente ecuatoriano. Quisiéramos conocer su punto de vista, economista Corral. ¿Qué tan certeras son las declaraciones del ministro y del viceministro de Recursos Naturales no renovables en el sentido de que existiría en la provincia de Zamora un apoyo de los pobladores a los proyectos mineros? Muy buenos días, Gustavo y radio audiencia de la SUAY y del sur del país. Podríamos decir que efectivamente durante 10 años de correísmo hubo, además del impulso del proyecto minero en varias zonas del país, hasta el punto de que tenemos ya las primeras evidencias de la tragedia que implica un tipo de minería a gran escala en una zona tan frágil como la Cordillera del Cóndor, en Pundaime, con el emplazamiento del proyecto minero de este consorcio chino. Fue el trabajo sistemático sobre un proceso de división y de interferencia en la autonomía de las organizaciones. En el caso de Zamora Chinchipe tenemos 2 federaciones, ¿no? Tenemos una federación de Saragur, de Quichua, Saragur. Las 2 federaciones Shuar tienen como origen de esa división precisamente una perspectiva de orden diferente con respecto a al tema minero, no de los últimos 10 años, sino de los últimos 20 años. Es decir, el problema minero, como todo el mundo conoce, se originó allá por la década de los 90 aquí en el país, ¿no? Entonces, esa división de la Federación Shuar se ha exacerbado posiblemente. Sin embargo, la Federación Samastijá de Saragur ha tenido una posición consecuente y consistente con la posición de la CONAIE, y la posición de la Federación Shuar vinculada con la CONAIE, que es la FEPNASH en Zamora Chinchipe, ha tenido una posición consecuente con la posición de la CONAIE en relación a una oposición a los proyectos mineros a gran escala en territorios indígenas y de alta biodiversidad y fragilidad ecológica. Entonces, no son ciertas las declaraciones que al respecto han vertido algunas autoridades. Qué bueno que reconozcan las gravísimas consecuencias ambientales que está teniendo el proyecto minero y, por supuesto, consecuentemente con las gravísimas consecuencias ambientales, los problemas estructurales para las sociedades campesinas que viven alrededor del emplazamiento minero. Economista Corral, muy buenos días. Cuando escuchamos que existen comuneros que se encuentran a favor de la minería, nos surge ahí una duda importante en el sentido de que especialmente en la región amazónica del país la falta de trabajo también tiene índices importantes. Las personas no pueden acceder a espacios laborales y quizás esta es una oportunidad y es justamente por eso y es hacia allá, hacia donde apunta el gobierno nacional al indicar que efectivamente existen organizaciones y sectores que estarían apoyando a la minera, pero quizás es una opción laboral que encuentran estas personas. Exactamente. Como conocemos un poco del despliegue de los proyectos mineros, la generación de oferta de empleo es una generación
temporal durante la fase de la construcción de las facilidades de la empresa minera, ¿no es cierto?, del dique de Relave, por ejemplo. Requieren en esta fase de construcción de las facilidades de las actividades mineras mucho empleo, 1.200 personas. Evidentemente, a una población tan pequeña como la parroquia de Tundaime, que no tenía más de 500 familias, ¿no es cierto?, el de repente recibir un flujo de personas tan alta para efectivamente el despliegue de las actividades de esta fase particular del proyecto minero, que como sabemos tiene un inicio y un fin relativamente corto para todo el proyecto minero. Después de esta fase de construcción de las facilidades, la demanda laboral por parte de la empresa va a bajar a menos de 300 empleos por mes. Entonces, es efectivamente la consecuencia, entonces, las declaraciones de ciertos sectores que han pasado a residir en Tundaime, que se han pasado a vincular laboralmente con la empresa, las que ahora apoyan a la empresa, apoyan el despliegue minero, precisamente porque se suspendieron ciertas actividades, dado el hecho de que no se podía ocultar las desgracias, tanto ambientales como laborales, que desplegaba el proyecto minero chino, el primer proyecto minero a gran escala, que debía ser referente pues de la minería responsable, que debía haber sido el referente de la minería moderna en el país, está, ¿no es cierto?, contrariamente generando todos estos efectos negativos. Entonces, por ahí va, diríamos, la argumentación y la supuesta o la posible consistencia en las declaraciones. Pero debemos recordar que la población que actualmente está viviendo en Tundaime no es población originaria de Tundaime y no representa pues ni a las etnias en su conjunto de la provincia de Zamora Chinchipe. Economista Corral, uno de los principales argumentos del gobierno para llevar adelante y mantener como política de Estado el apoyo a estos grandes proyectos mineros es el económico. Se señala que Ecuador necesita arreglar sus finanzas y que hay esperanzas en la minería, pero no hemos podido, a pesar de que hemos hablado con importantes actores en este tema, configurar de qué cifras están hablando en cuanto a regalías, en cuanto a beneficios para el país, en cuanto a qué cantidad va para las mineras, cuánto para las poblaciones circundantes a los proyectos. ¿Puede usted aportarnos con algunas de estas cifras, por lo menos en algunos de los proyectos de los cuales usted tiene cercanía o conocimiento? Bueno, hay dos o tres argumentos que podrían eventualmente, más que nada en términos macroeconómicos y a cortísimo plazo, permitirnos de alguna manera tener algún tipo de beneficio de la actividad minera en la actualidad. Por ejemplo, exploración minera, ¿no? Durante la fase de exploración minera, como fue tan indiscriminada la apertura del catastro minero en el último año del gobierno correísta, han llegado principalmente capitales australianos. Capitales australianos son los que están prácticamente haciendo exploración minera desde la zona del norte del país, de Zimbabura, hasta el sur del país. Están haciendo actividades mineras en zonas como Fierro Urco, de exploración, zonas como Fierro Urco, en toda la zona alrededor de la reserva Cotacachi-Cayapa. Y ahí efectivamente llegan con sus cuantos miles de dólares, ¿no?, de hacer exploración. Y efectivamente generan algún tipo de pequeño trabajo. En términos de cifras, no sé, me parece que las propias autoridades han hablado de que en actividades de exploración pueden llegar hasta 3.000 millones de dólares en los próximos años. Sí, efectivamente eso es posible, ¿no? Eso puede resolver un tema de corto plazo, como les digo, en relación al tema macroeconómico. Sin embargo, con una gravísima consecuencia de que estamos consolidando un proceso de entrega de los derechos mineros, es decir, del futuro de inmensas zonas territoriales a estas empresas que tienen actualmente esos derechos. Las consecuencias a largo plazo pueden ser gravísimas, precisamente porque territorios con una vocación determinada para la protección de la biodiversidad, del agua, ¿no es cierto?, de otras opciones de futuro, estarían completamente condenadas al desarrollo de la actividad minera, más aún en zonas con altas potencialidades, como precisamente las zonas donde hay los conflictos, en Río Blanco,
INTA, en la zona de Cordillera del Cóndor, en la zona del sur del país. Ahora, durante la fase de explotación viene la inversión minera, pero ahí la inversión minera, efectivamente, que puede traer capitales al país, tenemos que recordar que aproximadamente el 60 o el 80% de esa inversión minera va a retornar a los países de origen o a los países desde donde se construye una determinada tecnología minera, ¿no? Entonces la inversión principalmente se regresa inmediatamente. Aparece como en crecimiento del Producto Interno Bruto, pero no significa que se generen procesos de encadenamiento o un proceso de economía de generación de empleo a largo plazo. La mayoría de concesiones, economista Corral, la mayoría de concesiones son para... La actividad minera a gran escala no es intensiva en trabajo, por eso Chile ha multiplicado las inversiones en 2, por ejemplo, en mineras en las últimas décadas, pero el empleo ha disminuido en 30% el empleo minero. Entonces, la inversión propiamente, que es otro de los elementos sobre los cuales los presidentes, tanto Correa como Moreno, están fundamentando esta idea de que será un salvataje en la economía nacional, finalmente es una especie de espejismo, ¿no? Y finalmente economista Corral, si me escucha, 5% de regalías, 6% de regalías, según los cálculos que ha hecho un estudio serio de la Universidad Andina. Eso no significa en valor actual presente ni $1.000 millones para un proyecto como Mirador, que efectivamente va a desplegar 30 años de actividades mineras en la zona. Economista Corral, si me escucha, por favor. Es negativo. ¿Me escucha, economista Corral? Ahora sí, claro. Ya. Quería preguntarle, la mayoría de estas concesiones van para 10 años o más. No sé si mantenemos aún la señal con el economista Corral. No, aparentemente se ha cortado la señal. En todo caso, escuchábamos al economista Luis Corral hablando sobre los proyectos mineros en general y particularmente sobre el más grande, el gigantesco proyecto Mirador que se realiza ya en Zamora. Hay protestas de la población, no hay conformidad, como ha dicho el Ministerio de Hidrocarburos, según señala el economista Corral. Creo que hemos recuperado ya la señal. Le iba a preguntar, economista Corral, ya para irnos al cierre de este diálogo, sobre las concesiones. Las concesiones mineras se las da por periodos de por lo menos 10 años, en muchos casos por periodos más altos. ¿Qué vendrá después de estos periodos de explotación? Lamentablemente tenemos problemas, aparentemente hemos perdido nuevamente la señal con el economista Luis Corral. Estamos ya. Economista Corral, a ver si confirmamos si estamos conectados. Gracias, Gustavo, perdón. Ya, perfecto. Quería preguntarle sobre las concesiones que se las da por una década o más cuando éstas se conceden a las mineras. ¿Qué nos puede decir usted sobre los procesos que vendrán después de estas explotaciones? Procesos que tienen que ver con la remediación ambiental que tendrá que necesariamente darse, pues no hay proyecto minero que no destruya el medio ambiente. Bueno, habría que primero verificar si es que se va a finalmente lograr efectivizar estos proyectos mineros. Estamos viendo que en la época contemporánea, al menos una esperanza que tenemos, es que todo el sistema judicial está dando la razón a los pueblos campesinos que han hecho una lucha de décadas para preservar sus zonas de estas actividades destructivas de despojo capitalista, ¿no? Por ejemplo, Río Blanco es un caso clarísimo donde vemos un sistema judicial que está reconociendo sus derechos y por otro lado tenemos un Estado, un Ejecutivo que sigue pretendiendo impulsar y desconociendo los derechos de las poblaciones y las sentencias, como usted decía, ya ejecutoriadas, ¿no? Economista en Corral, caso de que se lleguen a ejecutar los proyectos mineros, estos pueden tener una duración de hasta 30 años, pueden incluso extenderse en el tiempo. La gravedad de estos problemas en Cordillera del Cóndor, en la zona del Macizo del Cajas, en todas las zonas donde se emprenden estas actividades, estamos hablando de apenas pequeños inicios. El proyecto Cóndor Mirador es el primer proyecto mirador de una, por lo menos, decena de proyectos a gran escala en un distrito que se llama el Distrito del Cobre, que implicará que la actividad minera en la zona, una vez que inicie, posiblemente no termine en los próximos 100 años. Entonces, hablar de remediación solamente en el caso del proyecto Mirador, para hacer un cierre de las minas, más o menos
Mínimamente estamos hablando, hay estimaciones de Cooper y de algunos estudios que se han hecho. En la zona estamos hablando de más de 500 millones de dólares. Es que el valor en actual presente es menos de 1.000 millones. Solo el valor de cierre de la mina ascendería a cerca de 500 millones de dólares. Estamos dando cuenta de que no hay, diríamos, consecuencia con esta intención de aprovechar para expandir otras líneas de desarrollo en el país. Economista Corral, otra de las justificaciones para la minería a gran escala y que además aquí, sobre todo en la provincia de La Suaya, hemos escuchado con insistencia en los últimos días a propósito de la suspensión de las actividades en Río Blanco, es que el momento en el que la transnacional abandone uno de estos proyectos, la minería ilegal, la minería artesanal estaría al acecho, trayendo esto graves consecuencias ambientales, económicas, etcétera, para el país. Lo que podemos constatar clarísimo después de la muerte de Freddy Paich, por ejemplo, en la zona de Zamora Chinchipe, es que el propio gobierno se encarga, ¿sí?, de facilitar condiciones para el despliegue de una minería ilegal, ¿sí? Después a los actores ancestrales, por ejemplo, vinculados con el tema minero, como por ejemplo el caso de los Shuar, se los persigue, se los condena. Sin embargo, para que ellos rompan, diríamos, esa unidad de criterio para defender sus territorios, les ofrecen las concesiones, y ahí es donde llegan los pequeños mineros. El propio Estado, en su conjunto, está promoviendo precisamente una especie de fiebre del oro. Sin embargo, obviamente hay el riesgo de que pasen casos como los de Buenos Aires, en la zona norte del país, con los casos conocidísimos como Nambita, Chinapincha, ¿no?, con la zona de Portobelo, en fin, es la expresión Esmeraldas, ¿cierto? El norte de Esmeraldas, cómo ha quedado destruido, no por una minería ilegal. Ese concepto de lo ilegal es bastante cuestionable, si usted quiere, ¿ya? Pero sí, efectivamente, hay el riesgo de que si es que no hay un control territorial en cada una de las zonas con eventual potencial minero, efectivamente una especie de despliegue, un quiebre del oro, haga que la población indiscriminadamente llegue a la zona. Zamora Chinchipe hicimos un ordenamiento territorial, con los jefes de ordenamiento territorial de la provincia, que establecía zonas para el despliegue de la actividad minera de pequeñísima escala, artesanal, y se empezó a desarrollar actividades para que en la tecnología de minería artesanal puedan evitarse, por ejemplo, impactos como el uso indiscriminado del mercurio. Entonces, con un control territorial, con adecuado ordenamiento, proceso de ordenamiento territorial, con la participación social de las redes sociales que controlan el territorio, podría efectivamente garantizarse que estas zonas, donde potencialmente podría desplegarse una fiebre del oro, no ocurra eso. Finalmente, y apelando a su profesión de economista, ¿piensa usted que Ecuador puede sobrevivir, seguir adelante, tener una economía como Estado más saludable, prescindiendo de la minería a gran escala? Como economista tenemos que decir, como economista serio, que de alguna manera está interpelando la contabilidad nacional, que aquellas inversiones y aquellas actividades económicas que generan paralelamente pasivos, que generan paralelamente consecuencias negativas, ¿no?, deben ser adecuadamente medidas, contabilizadas en la contabilidad nacional. No podemos seguir avanzando en un patrón no primario exportador que ha mantenido bajo una relación de dependencia a todo un continente, ¿no? ¿Qué significa bajo una relación de dependencia? Una relación por la cual nosotros, como países del sur, hemos subsidiado el desarrollo capitalista del norte. No podemos seguir bajo esos esquemas de producción que oculten todos los pasivos, que no contabilicen todos los pasivos, que no miran las consecuencias negativas, tanto ambientales, sociales, culturales, de salud para la población. Si es que hacemos una adecuada contabilidad de todas estas actividades, y no solamente desde el tema de la minería, puede ser, por ejemplo, la palmicultura, o el tema camaronero, pero en especial la minería, definitivamente no sería lo óptimo para el país a largo plazo, a mediano y a largo plazo. A corto plazo podría haber efectos macroeconómicos
inmediatos, pero no, estos efectos positivos pueden perjudicar a largo plazo. Entonces sí, yo creo que no hemos vivido, al menos de la minería a gran escala en el país, ¿no? Por eso no podemos, por supuesto que podemos prescindir de algo que no hemos vivido, que no ha sido la vida maestra de la economía de un país, como fue en su momento el cobre en Chile, ¿no? Es muy distinto, diríamos, lo que significó el cobre en Chile en los años 70, que el cobre actual en un contexto de expansión del saqueo capitalista minero en el mundo, ¿no? Con condiciones súper desfavorables para los estados, en el Ecuador del siglo XXI y del 2018, no es lo mismo. Entonces, creo que podemos prescindir la actividad minera y tenemos que avanzar hacia una economía de la permanencia, que nos permite efectivamente, con una adecuada valoración de todos estos rubros, dar prioridad a los proyectos económicos que, haciendo uso del territorio, fortalezcan la biodiversidad, fortalezcan la soberanía alimentaria, fortalezcan también la transformación de valor, fortalezcan entonces la generación de un verdadero empleo digno a largo plazo, ¿no? Muchas Creo gracias, tenemos economista Corral. muchas posibilidades para desarrollar en esa dirección a la economía del país. Gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista Luis Corral. Luis Corral formó parte de Acción Ecológica, ha venido laborando intensamente en favor del medio ambiente, de la ecología, opuesto radicalmente a la explotación minera a gran escala, y rectificamos, habíamos dicho que fue objeto de una agresión en un coliseo en Morona, en realidad fue en Zamora, en el marco de un discurso relacionado con la minería que mantenía en un coliseo el expresidente Rafael Correa.